Bueno, estamos con Jimena Díaz Alarcón, que muchos la conocen, es cofundadora y directora de Universal, una firma que hace investigaciones de tendencias y conductas del consumidor a nivel regional, así que tiene una mirada muy interesante, una perspectiva muy interesante para compartir con todos nosotros. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, estamos en un mundo muy cambiante, estando todo el tiempo dando grandes tumbos y hay muchas novedades y cosas que van pasando. Por un lado el Estado, por otro lado las empresas y otras organizaciones empiezan a reacomodarse en este nuevo contexto. ¿Cómo harías un primer resumen de esta situación, una primera mirada a estos cambios que está habiendo? Bueno, como vos decís, el mundo ya era cambiante, ¿no? Realmente pre-pandemia, pre-COVID, ya había muchas señales de que había cosas que estaban acelerando, otras desacelerando, que había valores que estaban cambiando. Así que creo que lo que primero podría decirte en base a las investigaciones que hacemos desde Universal, como vos contabas, a nivel regional, respecto de las personas, los consumidores, y cómo están lidiando con todos estos cambios, es que es un momento de varias cosas: supervivencia, adaptación, necesidad de flexibilidad, necesidad de creatividad, prácticamente de metamorfosis. Y en ese sentido, los distintos actores sociales, vos mencionaste algunos, pero desde el tercer sector a los estados, a obviamente las organizaciones, las empresas, están como reconfigurando en algún sentido sus roles y de cara a la gente también, ¿qué espera la gente que hagan, que dejen de hacer, que no hagan más o que empiecen a hacer? Así que todos están un poco mirando al costado a ver qué están haciendo los demás y cómo se reacomodan las piezas en el tablero, ¿no? Vamos ahí entonces. ¿Qué esperaba antes la gente de las empresas y qué te parece que empieza a esperar ahora? Después vamos a ir a otras organizaciones, si te parece, pero vamos primero por las empresas. Sí, a ver, las empresas también es el mundo que me queda más cercano trabajando con marcas. La verdad que nuestro trabajo como más cotidiano es con marcas de distintos sectores, marcas líderes a nivel regional y de distintas categorías, con distintos segmentos. Primera aclaración metodológica importante: obviamente cuando uno dice la gente o el consumidor, hay segmentos, hay niveles socioeconómicos, hay perfiles, digo, es como muy difícil simplificar en el consumidor, pero si tenemos que hacer ese esfuerzo de decir el consumidor o la gente, en líneas generales lo que uno ve, hasta hace poco se veía más en la gente más joven, te diría claramente millennials e incluso más abajo generación Z también, pero ahora se ve de modo más expandido, es esto de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de las marcas y esta demanda de las personas, del consumidor, de no solamente trates de venderme algo, lo que sea que estás queriendo venderme, sino también cuida el vínculo que tenés conmigo y lo que yo estoy necesitando en este momento. Y en este momento se están necesitando muchas cosas que van muchas veces por fuera del consumo y por fuera del rango de soluciones que las marcas suelen ofrecer. Entonces empiezan a aparecer como fenómenos interesantes la marca como servicio, la marca como cuidado, la marca que va más allá del producto, la marca que va más allá de su propia categoría para ofrecer una solución para mantener, fortalecer, privilegiar, cuidar ese vínculo con los consumidores. Y eso implica ejercitar otros músculos. Qué bueno. Hagamos un doble clic ahí. ¿Cómo es eso de la marca como servicio? ¿A qué te referís? ¿Qué dimensiones hay ahí que no estamos viendo? Hay dimensiones que a las organizaciones les demandan mucho trabajo, porque en realidad a nivel de recursos humanos, de colaboradores, incluso se incorporan nuevos perfiles. Leía esta semana distintas marcas de afuera que están incorporando el Chief Health Officer, ¿no? Digo, sabemos CFO, CMO, etcétera, las siglas que conocemos todos, pero alguien que vele por la salud, por la salubridad, incluso si vos sos una categoría o una marca que supuestamente no tiene nada que ver con la salud, es interesante. Entonces me parece que esto es un ejemplo que se me ocurre de algo que precisamente estaba viendo esta semana, pero fines de la semana pasada, porque bueno, estamos a comienzos de esta. Es esto de ir más allá de tu propia categoría. A veces parece que más allá de tu propio scope, pero porque lo que estás privilegiando como marca es ese vínculo con el consumidor más allá de tu producto y más allá de tu categoría. Y ahí entran temas de salubridad, sanidad, por supuesto esto de cuidar la higiene, que es imperativo. Si antes ya era importante, ahora es claramente
un must, un imperativo. Y también temas que tienen que ver con lo que en otro momento se hubiera podido llamar grassroots o se hubiera podido llamar vínculo con la comunidad. Hace muchas décadas que esto ya se viene hablando y siempre era un elemento muy importante de la imagen de una marca. Pero hoy realmente no es un elemento más, es algo muy central más allá de la propuesta de valor del producto y de la categoría en sí. Y eso es más exigente que lo que venía haciendo, porque la situación es más exigente también. Claro. Hay una tendencia a pensar que en el nuevo contexto se le va a pedir más al Estado, porque hace falta un Estado más presente por un contexto más desafiante, como decís. No sé si hay tanta conciencia sobre que se les va a pedir más a las empresas también. Me sale la frase, así como Alfonsín decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Hay una tendencia, pienso, a empezar a pensar que con las empresas se va a tener que comer, educar y curar, porque hay muchas expectativas sobre ellas. ¿Qué dirías sobre el tema? ¿Hay algunas nuevas dimensiones de la responsabilidad social empresarial que tengamos que haya que considerar? Una que seguro ya hay como casuística para decirlo, porque pasaron unos meses desde este tema del famoso New Normal, New Abnormal, o como sea que uno lo quiera bautizar, y que tiene que ver claramente con la salud y varía mucho por país, por supuesto, ¿no? Hablando de nuestra región, por ejemplo. Varía según la estructura sanitaria y también varía según las categorías sociales que hay en cada país, porque no en cada país, no en todos los países, no en todas las culturas, uno como persona, como consumidor, puede ponerse cómodamente en la categoría de necesitar que alguien le dé algo. Culturalmente eso precede a la pandemia y es un código como muy profundo. Y no en todos los países está bien visto necesitar y pedir. ¿Podemos decir un ejemplo ahí? Un ejemplo interesante, y estamos al lado, es Chile y Argentina, digamos, o Chile, Argentina y Perú, por decirte algo. Son tres países que tienen culturas respecto de pedir o demandar del Estado, de esperar del Estado, bastante distintas. Y actores sociales y organizaciones sociales que funcionan distinto en ese sentido, y expectativas, por eso mismo, donde la marca o las instituciones privadas pueden caer en un lugar y lo público puede caer en otro. Pero volviendo un segundo al inicio de tu pregunta, de cuáles son esas nuevas cosas que se van a esperar, la dimensión de lo sanitario, seguro, más allá de tu propia categoría, todos vamos a estar trabajando en salud, aunque no estemos trabajando en salud, y no todas las organizaciones tienen ese experto, ese especialista, sea externo, sea contratado o sea interno, para asesorar en ese sentido, porque impacta en la logística, en la distribución, en el acceso físico, tanto a productos como a servicios, y claramente el tema comunitario, ¿no? Comunitario interactuando con la comunidad que a tu marca le toca, entendiendo bien qué es lo que esa comunidad necesita. Y creo que acá hay un punto clave, y es que tampoco podemos todos solucionar todo, porque si no es como con el posicionamiento, ¿no? Si sos todo para todos, no sos nada para nadie. Entonces hay que también hacer un parate para pensar de estas necesidades que tiene la comunidad con la que yo interactúo, qué es creíble, qué es legítimo, en lo que yo me meta, es como una especie de brand stretch en términos de acción comunitaria, si se quiere, pero es verdad que está más estrechado, está más laxo que en otras épocas, porque la gente espera más. Y te hago me aprovecho de tu experiencia o de que ustedes trabajan a nivel regional. Volvamos un poquito a esos ejemplos que ponías antes de diferencias de cultura entre Perú, Argentina, Chile, por ejemplo. ¿Tenés ejemplos concretos de cómo se materializa o cómo se concreta esa cultura distinta de pedir, por ejemplo? Sí, a ver, me vienen algunos casos distintos a la cabeza, pero digo, por ejemplo, en Perú en este momento hay una preocupación como muy importante por lo local en términos de poder reactivar el turismo, por ejemplo, que para ellos es el tema de marca Perú, que es un caso de estudio tan bien hecho, lo gastronómico, la experiencia, y hay como esfuerzos muy grandes en como rearmar ese entramado de todo lo que implica después lo turístico, ¿no? Porque lo turístico es lo gastronómico, lo turístico es hotelería, y cómo eso impacta, por ejemplo, en el PBI del país. Entonces, en Perú en este momento hay como un pedido al Estado, por supuesto, a los privados, por supuesto, pero con un efecto muy fuerte respecto de la construcción o reconstrucción de lo comunitario para poder ofrecerlo al mundo.
¿Por qué? Porque eso, por supuesto, venía de antes, porque era un posicionamiento como país y saben que eso les va a generar ingresos y va a ser positivo para ellos como una cadena positiva, un loop positivo. En Chile es un tema que en este momento está más álgido, es como una nueva división de qué se le pide a los privados, qué se le pide al Estado, qué se le exige a nivel de transparencia a ambas partes. El consumidor chileno es un consumidor muy educado, muy específico, muy racional. Entonces esas pruebas de verdad, esos datos, esa transparencia, es algo que en este momento también y esa eficiencia es algo que en Chile es un valor muy grande, en Perú lo local es un valor muy grande, en Chile la eficiencia es un valor muy grande. Y creo que aquí en Argentina también es un tema de entramado de lo local, de reconstrucción de lo cercano, de reconstrucción de los comercios, de reconstrucción del consumo, pero tal vez no con tanta cosa, con un énfasis tan racional como podría ser el consumidor chileno, por ejemplo. Bueno, hablabas de estos 3 países que son diferentes y que tienen sus ángulos distintos. Hablemos un poco de sustentabilidad. El concepto de sustentabilidad me lo imagino evolucionando en este momento. Lo que era hace 5 años o 10 o 15, por supuesto, es otro que el de ahora. ¿Qué te sugiere el tema? Así es, sí, claramente es uno de los temas que más estuvimos trabajando y estudiando porque es un punto candente tanto para las empresas como para los consumidores. Y es candente obviamente por distintos factores. Para las empresas porque quieren y desean en muchos casos hasta cambiar sus modelos de negocio para poder satisfacer a lo que saben que es un imperativo, no solamente de los accionistas, de casa matriz o de quien fuera en cada caso, sino un imperativo del consumo de esta época. Y para la gente cada vez más, para el consumidor cada vez más es un imperativo, un poco más todavía en la gente más joven, pero llegando a la inversa, digamos, ¿no? Desde los más jóvenes hasta los más grandes, a veces los chicos o los jóvenes como quien plantea un poco el tema en la casa. Y la verdad que lo que estamos viendo a través de distintas entrevistas, de grupos, por supuesto todo virtual, encuestas incluso en este periodo de pandemia, es que el tema cobró mucho protagonismo, pero con paradojas, porque también la gente quiere poder consumir, por ejemplo, menos plástico, sin embargo, cualquier cosa de plástico que recibe, la agarra, la desinfecta, la tira, está usando más agua porque se está tratando de lavar más las manos, o sea, está tratando de ser más sustentable y de tener mejores hábitos en ese sentido, y sin embargo, por otro lado, la pandemia es como que, digamos que estimula bastante el instinto de autopreservación, más que necesariamente la preservación del planeta. Pero eso ese discurso está ahí, hay gente que es más comprometida, más militante y que hace triple esfuerzo para consumir de esta manera, y realmente lo que estamos viendo es muchos consumidores tratando de conectar y valorando la naturaleza, tal vez por estar encerrados y poder conectar menos con el afuera, y hay mucha gente en los sectores medios en general, ¿no? Desde tratando de tener aunque sea una huertita orgánica o una macetita con un malbón en la ventana, pero de conectar y de valorar lo natural. Eso en cuanto a cambios de hábitos, ¿no? Comer mejor, comer más saludable, por supuesto, más casero, obligados también por la pandemia. Y en ese sentido las marcas también ayudando o tratando de ayudar a que la gente pueda cambiar los hábitos, a facilitar, porque es realmente difícil cambiar un hábito. Y muchas veces la gente cuando haces entrevistas lo que te dice es, me encantaría, pero me tengo que volver Ingalls, imposible. O sea, o soy Ingalls o no soy. Y Ingalls es solo Ingalls, es muy difícil ser Ingalls. Pero, sin embargo, sin llegar a esos extremos de vida no urbana, agreste, lo que sí se está viendo, lo que sí estamos viendo es que este parate fuerte, obligadísimo de la pandemia hizo cambiar los tiempos. Entonces, de alguna manera deja mucho más presente el tema de la sustentabilidad para los consumidores y para las empresas. En el día a día sí, mucha autopreservación e higiene y sanitización de las cosas por miedo, por supuesto por temor a contagiarse, pero por otro lado más conciencia de lo dificilísimo que puede llegar a ser todo si efectivamente la cosa se pone peor, porque no reaccionamos, porque la prueba está que las cosas se pueden poner peor. Por otro lado, visión, si querés, optimista, que habrá que ver cómo se desarrolla, también es verdad que hoy estamos viviendo como hace 5 meses no pensamos que pudiéramos vivir, y coordinándonos globalmente para hacer cosas que hace 5 meses, no hace 25 años, durante este año pasó. Parece que hubiera sido otra vida, pero
digo, también está esa semilla de si nos coordinamos también podemos hacer las cosas de modo distinto. Claro. Hablabas de cambiar hábitos o lo difícil que es cambiar hábitos. Me imagino que prácticamente no habrá empresa que tenga músculo suficiente como para imponer mensajes o proponer mensajes que al final terminen cambiando hábitos. Entonces necesitarías un partnership por lo menos con el gobierno o con otras empresas o con ONGs o con una serie de otros. ¿Tenés ejemplos? ¿Tenés comentarios sobre esto, sobre cómo otros lo están haciendo, cómo algunas empresas están haciendo eso? Sí, hay casos exitosos a nivel global y hay muchos learnings respecto de que por más grande que sea la empresa, por más querida que sea la marca, sola, es muy difícil que pueda mover la aguja del mundo. Entonces ahí se despliegan también otros músculos que tienen que tener las marcas y las empresas respecto de colaborar, a veces hasta con competidores, con tal de la industria, dentro de la misma industria, con tal de realmente aportar a este bien mayor. Como vos decías, con ONGs, seguro, con ONGs, con emprendedores, a veces con gente externa que trae esa idea que destraba algo internamente a nivel corporativo y permite avanzar, y claramente con el Estado, pero hasta niveles muy concretos municipales, ¿no? Bueno, los residuos, dónde se dejan, esto dónde se junta, dónde lo llevamos. También las marcas entendiendo con qué disponen en la ciudad en la que estén actuando, por darte un ejemplo, para ver qué le dicen al consumidor que haga. Porque tampoco uno puede proponer como marca logísticas inasibles, ¿no? Irrealizables para la gente. Hay algunos buenos ejemplos como modelos de negocio. A mí un caso que me parece interesante últimamente y hace un tiempo lo vengo siguiendo es la gente de Algramo en Chile, que tienen como una especie de vending machine, en realidad unos camioncitos muy lindos que van recorriendo distintas comunas en Santiago seguro y creo que en otros lugares de Chile también, y tienen co-branding con grandes empresas. Esto es una idea de un emprendedor, y uno puede ir con su pack vacío de detergente, por ejemplo, o de líquido para lavar la ropa y tener un refill ahí, ¿no? Esta cosa de evitar el plástico de un solo uso, y creo que es un buen mix porque es un combo de grandes marcas con municipios que permiten esa circulación, con un emprendedor que se le ocurrió la idea y después parte de eso beneficia como capital semilla, por ejemplo, a otras ONGs para que esto vaya cambiando. Creo que realmente, obviamente, tiene que ser un cambio sistémico, pero para el consumidor solo, por más que quiera, es muy difícil hacerlo a pulso, así que necesita toda la ayuda y facilitación que pueda de las marcas, ¿no? Con distribución, con facilidad de soluciones y también con precio, porque es difícil también cambiar de hábitos si lo que vas a comprar sale un 25 o 30% más, por más motivado que estés como consumidor. Y cuando te escucho hablar de ese ejemplo y de otros que estoy pensando en realidad la expectativa del consumidor es que la empresa sea responsable en el manejo de su cadena de valor, es decir, en este caso procurando que el envase que usa no contamine, etc. Y es una evolución respecto de la responsabilidad social de hace un par de décadas en donde se hacía caridad, digamos. ¿Notás que seguimos ahí en el punto de que la sociedad no les está pidiendo a las empresas que hagan algo distinto de su core business, o estamos volviendo para atrás producto del contexto y hay expectativas de que las empresas hagan algo que no tiene nada que ver con su negocio? No creo que estemos volviendo para atrás. Creo que las necesidades pueden ser más básicas, o sea, puede ser que nos estemos yendo para abajo con algunas necesidades no tan sofisticadas como hubiéramos tal vez pretendido, pero esas no dejan de estar porque ya están en el imaginario social. Digo, podemos hablar de género, de inclusión, en algunas geografías, por supuesto, todo el movimiento de Black Lives Matter, etcétera, por supuesto es muy contextual de Estados Unidos en un montón de factores que tienen que ver con la propia historia de Estados Unidos, pero no deja de ser un pedido de inclusión, en el fondo, ¿no? De equidad, de justicia, y creo que eso es difícil una vez que algo se instala, que después se borre. Lo que pasa es que es verdad que se acelera o desacelera en función de los contextos. Creo que sí se le pide a las empresas y es un desafío, que hagan algo a veces distinto de su core business, pero como decía antes, muchas veces las empresas lo que pueden, porque la gente por pedir, si uno hace entrevistas, hace grupos, por pedir pide de todo, ya sabemos, ¿no? Los consumidores piden de todo, porque también proyectan en las marcas mucha espalda, a veces más de la que las marcas realmente tienen.
casi como un poder muy, no como el Estado, porque se entiende que el Estado es mucho más grande y que tiene otros roles, pero un poder muy, muy grande. Y a veces la gente de las marcas dice, pero la gente realmente espera esto de mí, wow, deben pensar que, y sí, porque todo eso lo construiste y la gente a veces piensa que wow. Y por ahí uno dice, no, pero yo no me puedo meter ahí. Bueno, esa discusión entre lo que esperan, esa espalda que imaginan, y etcétera. Después, claro, está la decisión racional y de presupuesto de, bueno, de toda esta lista de pedidos, de qué cosa efectivamente me puedo encargar y sostenerla, porque también acá un pedido, me parece un pedido importante y exigente para las marcas y para los presupuestos, es que puede haber situaciones de emergencia, pero no se espera un one shot, se espera una actuación más bien sostenida, coherente, en una misma línea, en una comunidad. Y ahí hay que elegir en qué de todos los problemas podemos, con suerte, ayudar, ¿no? Jimena, y si pensamos en macro tendencias, esas especies de grandes lineamientos que funcionan en las sociedades como líneas subterráneas y que al final hacen que la gente funcione de una manera o de otra. ¿Qué dirías? ¿Cuáles crees que están más vigentes en este momento? Sí, a ver, es muy buena la pregunta porque son grandes líneas, son grandes direcciones, ¿no? Grandes direcciones de cambio, a veces una es contratendencia de otra, ¿no? A nivel macro, pero son las grandes fuerzas sociales que tienen una duración media o larga, ¿no? ¿no? estamos hablando de modas o de tendencias específicas en sí, sino de algo mucho precisamente más macro y más profundo que se puede estudiar. En general es algo que, como sabés, se estudia de modo multidisciplinario. Yo tengo un abordaje desde la antropología y la sociología, pero bueno, por supuesto, en el equipo hay gente cualitativa, cuantitativa y en distintos países y etcétera, porque esto realmente no es el trabajo de una sola persona, detectar estas macro fuerzas es algo multidisciplinario. Y cuando uno hace este ejercicio, la verdad que lo que se ve es, y a nivel global y en nuestra región también por supuesto está presente, primero una preocupación muy grande por la salud, antes de la pandemia estoy hablando, por supuesto con los matices específicos que tiene ahora la situación que estamos viviendo, pero de por sí ya antes había una preocupación muy fuerte por la salud, por la transparencia, por los ingredientes, por qué es lo que estoy consumiendo, un poco la excusa o la justificación de parte de la gente de esta vida rápida, de bueno, que no me permite hacerlo casero, que no me permite enterarme de cada cosa y de leer cada etiqueta porque tengo que resolver rápido el tema compras. Esto sí está puesto como entre paréntesis en esta situación, porque, bueno, estamos teniendo otra distribución del tiempo como mínimo y cocinando más casero y etcétera, así que en ese sentido es una tendencia plenamente vigente a nivel global y en nuestra región y en Argentina en particular. Otra gran macrodimensión social o cultural, por supuesto, tiene que ver con la expectativa de vida, que creo que es algo muy interesante lo que pasó ahora con el tema del coronavirus, porque bueno, la expectativa de vida, como vos sabés, fue creciendo y creciendo desde décadas y versus el siglo pasado, y verdaderamente tenemos más décadas de vida directamente, pero mucho de eso tiene que ver con la actitud, con la vitalidad, con la energía, y sin embargo vino esta definición de población vulnerable. Entonces, más allá de la energía y más allá de la onda y más allá de los proyectos, si tenés determinado número o más, estás en más riesgo que otros. Así que ahí me parece que hay como un acelere-desacelere interesante, ¿no? De evaluar cómo las poblaciones van envejeciendo más, pero al mismo tiempo y va como difundiéndose más una imagen de lo juvenil que va mucho más allá de la edad y se habla en muchos casos de hasta post-segmentaciones y sin embargo, bueno, la edad, bueno, vino a sacudirnos un poco, a jugar un rol como muy específico. La sustentabilidad de lo que estábamos hablando antes claramente también es una mega fuerza o una macro tendencia en términos de imperativos para el consumo, cambios de modelos de negocio, expectativa del consumidor, preocupación por qué rol juega el consumo en su vida y qué rol juega ese consumo en el planeta y en su comunidad. Así que eso también claramente es una mega fuerza. Y bueno, por supuesto, otras fuerzas de cambio social que también mencionamos antes, que tiene que ver con expectativas de mayores niveles de inclusión, y esto por supuesto le pega de pleno a las marcas, ¿no? En términos de género, en términos de diversidad y también de niveles socioeconómicos, ¿no? De ser realmente propuestas cada vez más amplias e inclusivas, pero a la vez con el desafío de que cada consumidor pueda encontrar algo que lo interpele ahí, ¿no? Que no sea todo para todos, pero algo para alguien.
Y qué interesante contexto, ¿no? Ujú. ¿Argentina tiene alguna particularidad o podrías decir de estas megatendencias, hay cosas que en Argentina están más acentuadas o tienen algún matiz? Sí, a ver, en Argentina y en otros países de nuestra región, por ahí lo que parte de la inclusión que acabo de mencionar, más allá de que hay mucha, claramente mucha efervescencia social y cultural con el tema y con estas demandas, hay un tema de la inclusión que tiene que ver realmente con el acceso al consumo, que en otras geografías tal vez es más sofisticado y tienen más bolsillo y por ahí no pasa tanto, necesariamente tanto por ahí. Pero hoy por hoy, la verdad, y esto es algo que la pandemia acelera y profundiza lamentablemente, la necesidad de ser incluido como posibilidades, como rango, es algo que en nuestro país en particular es muy fuerte y en el resto de la región también, porque las Ujú. perspectivas en ese sentido no son, a nivel global tampoco son deslumbrantemente optimistas precisamente, pero en nuestra región la inclusión en términos de accesibilidad de precio es súper relevante para todas las categorías. Perfecto. Súper interesante, Jimena. Muchas gracias. Te agradezco mucho y además te pido que te mantengas disponible, así te contactamos en algunas semanas o un par de meses para que nos hagas una actualización de esto. Con muchísimo gusto, me va a encantar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.